Una mañana más, dispuestos a tener este encuentro personal con Jesús. Y este encuentro personal se da cada día cuando experimentamos su gratuidad, su compasión, su sufrimiento por mí. Y quedo siempre a deuda, una deuda a pagar con mi familia, con la comunidad, como yo soy amado, amar. Esta es la única deuda que tenemos. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto para este día, tomado del capítulo 18 de Mateo, versículo 21, hasta el capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verduros hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, continúa la obra de tu misericordia, para que tu Santa Iglesia, extendida por todo el universo, persevere establemente en la fe y en la confesión de tu nombre. El Señor el día de hoy acentúa la misericordia por encima de todo. Felices los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Nosotros hemos obtenido misericordia por parte de Dios. Y esta experiencia nos hace ser misericordiosos. Ahora, si no nos hace misericordioso, pues tampoco Dios será después definitivamente misericordioso conmigo y aplicará justicia. Nos encontramos en esta segunda parte, ¿no?, del cuarto discurso de Jesús en el Evangelio según San Mateo, que está dirigido a la comunidad creyente, a la Iglesia. Está dedicado especialmente a la convivencia en fraternidad y la importancia del perdón, pero un perdón de corazón a cualquier ofensa. Después de considerar la responsabilidad que tenemos de la corrección fraterna, hoy, a diferencia de la pregunta cuantitativa de Pedro, ¿y si el pecador se arrepiente y se corrige? ¿Hasta cuántas veces le tengo que perdonar? Pues Jesús nos instruye sobre la calidad de nuestro perdonar. Perdón de corazón.
¿Cómo nuestra misericordia ha de ser? A semejanza del amor misericordioso del Padre. Claro, Pedro se está confrontando a Jesús desde el Antiguo Testamento, y interroga a Jesús al respecto. Porque ya Lamec, en Génesis, ¿verdad?, capítulo 4, por ahí, en cierto sentido se aferraba a un horizonte de venganza, a ultranza y sin límites. Sin embargo, Pedro, con generosidad, dice, bueno, pues estoy dispuesto a perdonar, pero hasta 7 veces. Y indica una disponibilidad total al perdón. 7 veces significa plenitud. Pero Jesús afirmará que la disponibilidad no tiene límites. Es el sentido de 70 veces 7. Y esto precisamente será el distintivo de los miembros de la Iglesia de Jesús, que en lugar de alimentar el círculo vicioso de violencia y venganza, lo traba con el perdón de corazón, con el perdón misericordioso. Ya afirmaba Pío XII, hay muchos que no son buenos porque no se sienten suficientemente amados. El común sentir de entonces y de la actualidad a menudo es contrario al sentir de Jesús. Hoy como entonces se piensa que quien más perdona, quien más amor muestra, más pierde, y que solo gana quien tiene como norma el ojo por ojo, diente por diente, y de ahí, o como Lamec, ¿no?, venganzas. Gana quien vive para sí y no pues aquel que no se deja guiar por ningún tipo de ideologías. Poner el amor a Dios y al prójimo por encima de todas las cosas. Esta es la clave. El problema de fondo se encuentra en considerar la justicia en esta tierra como un dejarse llevar por el rencor de corazón, el odio, incluso la crueldad, hasta el punto de aniquilar al enemigo o limitar su libertad hasta imponerle una dependencia total. La misericordia, en cambio, sí, exige la verdadera justicia, es decir, establecer la igualdad y equiparación entre las partes en conflicto, donde la dignidad humana se reencuentra como valor esencial, que no puede dejarse perder, y es fuente esto de la más grande alegría. Mateo lo ilustra con una parábola con 3 escenas. Encuentro del siervo perdonado de la deuda con otro siervo deudor a su vez del primero. Nuevo encuentro entre el siervo y el Señor. No basta sentirnos amados o perdonados por Dios. No basta recibir la gracia si no amamos a Dios y a nuestro prójimo con el mismo amor. A cualquier precio, incluso llegando hasta la sangre. Dios condiciona su perdón y amor a nuestro amor al prójimo. La prueba que acogemos la gracia se encuentra en que la manifestamos con el mismo amor, con el mismo perdón gratuito que hemos recibido, gratuito lo damos. Siempre, veámoslo así, nuestra forma de perdonar tendrá una distancia con el perdonar de Dios. El perdón de Dios quita la culpa, mientras nuestro perdón no. Pero lo que Jesús nos exige es que llegamos a ser transparencia del perdón divino. Es su perdón el que transparentamos. De tal modo que nuestro prójimo descubra por nuestro perdón humano cómo Dios es el que le quiere perdonar a él. Si no somos capaces de ser misericordiosos con nuestro hermano es porque no reconocemos la gravedad del propio pecado y la magnanimidad de Dios. Es que Dios nos valora a precio de sangre, hasta la entrega de su propio Hijo. Solo siendo perdonados y amados por Dios, valorando la enorme deuda saldada por la sangre de su Hijo, podemos ser transparencia de ese amor. Nuestros pecados son perdonados si sentimos compasión por el hermano que nos ofende.
De este modo, perdonar se identifica con tener piedad, sentir compasión. Experimentemos, por lo tanto, cómo Dios nos amó primero y nos hace capaces de amar al prójimo. Solamente desde este encuentro con Él podemos reconocer que le pertenecemos, porque Él nos ha comprado. Tenemos entonces una explicación excelente de la petición del Padre nuestro: perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si perdonamos, también Dios nos perdonará. La realidad del perdón llega a tal magnitud que Jesús condiciona la salvación o condenación a perdonar o no perdonar al prójimo. Entendámoslo bien. La condición para aceptar el perdón gratuito se basa en el arrepentimiento sincero de corazón, en la aversión al pecado, en la promesa de no volver a pecar más con la ayuda de la gracia de Dios e iniciar a vivir una vida en santidad. Nos sabemos pecadores, por eso invocamos siempre la piedad de Dios, constantemente, pero a través de la piedad con nuestro prójimo. Como decía también San Juan Pablo II, nuestro perdonar no anula las exigencias de la justicia, rectamente entendida. No es que nosotros nos sintamos indulgentes para con el mal, con el escándalo, la injuria, el ultraje cometido. No. En todo caso, la reparación del mal o del escándalo, el resarcimiento por la injuria, la satisfacción del ultraje, es condición del perdón. Así comprendido, perdonar no es olvidar, como muchos quieren hacer pensar, ¿no? No. De otro modo resultaría inhumano o antihumano tener que soportar y aguantar y el mal siempre, tener que ser humillado por los demás. La ideología también actual de querer borrar toda memoria histórica. Tiene que haber reparación, ¿verdad?, del daño que uno está provocando o ha provocado. En cada misa se hace presente el misterio de un Dios que nos ama y se ofrece como único sacrificio para perdonar nuestros pecados. Experimentémoslo. Contemplemos a Jesús feliz de donar su amor y su misericordia eterna.